Bienvenidos a una fascinante historia que nos transportará a un tiempo en el que los osos dominaban el vasto y diverso continente africano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día no hay osos en África? Aunque conocemos África por sus leones, elefantes y rinocerontes, hubo una era en la que un tipo único de oso gigante gobernó el continente, el Agriotherium. En este video, descubriremos cómo este depredador excepcional vivió, cazó y dejó una huella profunda en la historia africana. Acompáñanos en esta exploración de cuando los osos arrasaron África. Para comprender el impacto de los osos en África, primero necesitamos explorar el antiguo ecosistema del continente. Durante millones de años, África fue hogar de una asombrosa variedad de especies de depredadores. Aunque hoy pensamos en los leones y los leopardos como los depredadores más dominantes, el pasado estuvo marcado por gigantes que deambulaban en los vastos paisajes africanos. Uno de los más enigmáticos fue el Agriotherium africanum, un oso de proporciones colosales que se desplazaba por las praderas y bosques africanos, cazando y compitiendo con otras grandes bestias. El Agriotherium no era un oso como los que conocemos hoy en día. Este gigante pertenecía a una subfamilia extinta de los úrsidos conocida como Agriotherini, pariente cercano del panda gigante. Con un peso que superaba los 750 kilogramos y una altura de hasta 2 metros cuando se ponía de pie, se le considera uno de los carnívoros más imponentes que han habitado en el continente. Y aunque compartía un linaje con los osos actuales, su aspecto y comportamiento se parecían más a los de un depredador sumamente adaptado para la vida en la sabana africana. Hace millones de años, durante la era del Mioceno, el clima y los ecosistemas africanos eran radicalmente distintos a los actuales. Las temperaturas eran mucho más cálidas y húmedas, lo que favorecía la existencia de vastos bosques y praderas llenas de vida. Este ambiente era el hábitat perfecto para grandes herbívoros y también para los poderosos depredadores que cazaban a estas criaturas. Durante esta época, el Agriotherium ocupó un lugar dominante, y no solo por su tamaño, sino también por su increíble fuerza. Dotado de una mordida excepcional, el Agriotherium podía ejercer hasta 4.500 newtons de fuerza, casi el doble que la mordida de un oso polar. Sus dientes y su mandíbula eran especialmente adaptados para aplastar huesos y desgarrar carne, lo que le permitía cazar animales de gran tamaño e incluso competir con otros depredadores africanos. Pero lo más curioso es que su poderosa mordida llevó a los paleontólogos a pensar que, al igual que los pandas, su dieta podría haber sido parcialmente herbívora. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que este oso tenía una dieta omnívora, consumiendo tanto carne como plantas en grandes cantidades. A diferencia de otros osos que suelen preferir climas más fríos o templados, el Agriotherium se adaptó a una gran variedad de climas dentro de África, desde las zonas montañosas del norte hasta las extensas sabanas del sur. Sus restos han sido hallados en lugares tan lejanos como Etiopía y Sudáfrica, indicando que esta especie estaba bien adaptada al clima cálido del continente. Durante su reinado en África, coexistió con numerosos mega herbívoros y depredadores, lo que lo convirtió en una parte esencial del ecosistema africano de su época. La coexistencia con otros grandes animales africanos, como el elefante primitivo Stegodon, hipopótamos y el gigantesco Paraceratherium, muestra que este oso debía tener una estrategia de caza eficiente y que su tamaño le daba la ventaja de intimidar a otros depredadores. No necesitaba esconderse. Su imponente presencia era suficiente para asegurar su lugar en la cadena alimentaria. Los primeros ancestros humanos, como el Australopithecus, vivían en África al mismo tiempo que el Agriotherium, lo que significa que estos homínidos podrían haber tenido encuentros con este depredador. Aunque los homínidos no eran una presa ideal debido a su tamaño y habilidades de supervivencia, es posible que en ocasiones el Agriotherium aprovechara una oportunidad de caza o carroña, especialmente si estos grupos humanos estaban cerca de fuentes de agua o zonas de caza del oso.
Los restos de herramientas primitivas junto a huesos que muestran marcas de dientes de grandes carnívoros sugieren que los homínidos estaban conscientes de estos depredadores y de la necesidad de tomar precauciones. De hecho, algunos expertos creen que la presencia del Agriotherium y otros grandes depredadores influyó en el desarrollo temprano de estrategias de defensa y en la organización social de estos grupos primitivos, lo que lo situaría en la categoría de omnívoro. Con su enorme tamaño y su potente mordida, el Agriotherium podría haber derribado presas de gran tamaño o asustado a otros depredadores para quedarse con sus presas. Aunque el Agriotherium era uno de los mayores depredadores de África, no estaba solo. Compartía su territorio con otros formidables cazadores, como el Elotherium, un ancestro de los jabalíes actuales, y con los primeros representantes de los grandes felinos. Se especula que, debido a su enorme tamaño, el Agriotherium habría actuado en algunos casos como carroñero, intimidando a otros depredadores para quedarse con sus presas, en lugar de cazar activamente. Esto también significaba que, a diferencia de los felinos que desarrollaron técnicas de caza en grupo, el Agriotherium podría valerse de su tamaño y fuerza para cazar en solitario o alimentarse de la carroña. En la medida que estos otros depredadores evolucionaban y se adaptaban, el oso gigante tuvo que hacer frente a una competencia cada vez mayor, lo que probablemente influyó en sus patrones de caza y comportamiento. A pesar de su éxito como depredador, el Agriotherium desapareció de África hace aproximadamente 3.600.000 años. Esta extinción coincidió con un periodo de cambios climáticos globales, específicamente con el evento de glaciación del hemisferio norte, que transformó los hábitats en África y afectó a muchas especies de la época. A medida que el clima africano se volvió más frío y seco, las vastas áreas de bosques y praderas que servían como hábitat para el Agriotherium comenzaron a reducirse. La escasez de presas de gran tamaño, así como el aumento de competencia con otros depredadores más adaptados a las condiciones emergentes, redujo las posibilidades de supervivencia de estos osos gigantes. Así, el reinado del Agriotherium en África llegó a su fin, marcando el último capítulo de la presencia de osos en el continente africano. El Agriotherium nos deja una lección sobre la fragilidad y la adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. Aunque fue uno de los depredadores más poderosos de África, no pudo superar los cambios ambientales que alteraron su hábitat. Su historia es un recordatorio de cómo el cambio climático y la competencia pueden impactar profundamente a las especies, y de cómo los gigantes también pueden desaparecer cuando el mundo a su alrededor cambia demasiado rápido. Esta es la historia de cuando los osos arrasaron África, una época en la que estos enormes depredadores fueron parte esencial de la biodiversidad del continente.